Muy bien, Dios nos bendiga, queridos hermanos, en este día, un hermoso día que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios para gozarlo, ¿verdad? Nos gozaremos en Él, dice su palabra. Y en este estudio de la escuela dominical, seguimos con la historia del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. La historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En esta mañana el estudio número 6 dice: Dios envía a sus mensajeros. La verdad central dice que Dios envió a los profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y el versículo clave lo vamos a encontrar en Amós capítulo 3 versículo 7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él no hará nada, dice el versículo clave, sin que no lo revele a sus profetas, ¿verdad? A sus mensajeros, a sus siervos. En todo esto que estamos pasando, que el mundo, ¿verdad?, está pasando, a Dios ha estado revelando cosas, ¿verdad?, a sus siervos, no a todos, pero sí a algunos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Él en su palabra. Que no hará nada el Señor sin que no revele su secreto a sus siervos, sus mensajeros y sus profetas. Bueno, en esta mañana dice que Dios envía a sus mensajeros. Para empezar, el gran plan de redención de Dios estaba en marcha a pesar de que los hijos de Israel se habían rebelado una y otra vez. Amén. El plan de Dios dice que estaba en marcha. Y yo le agrego, y sigue estando en marcha el día de hoy. A pesar de todas las cosas, ¿verdad? Dios es el mismo, Dios es inmutable. Él, su plan de salvación, ese no va a cambiar, el plan de redención. Así el mundo no quiera nada, así muchas iglesias aparte de él, el plan de redención dice que está en marcha. Amén. A pesar de que los hijos de Israel se habían rebelado una y otra vez, hasta el día de hoy, ese pueblo se sigue rebelando, pero aún así el plan de salvación, el plan de redención está en marcha. Hay un plan para ellos. Y aún para nosotros la iglesia, a pesar de que la iglesia se aparta del Señor, su plan no cambia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y por lo tanto Él va a llevar a cabo su plan. Amén. Entonces, dice, si bien desobedecieron a Dios de muchas maneras, su mayor fracaso fue adorar ídolos, cuando Dios específicamente les dijo que lo adoraran solo a Él. Qué terrible problema, la adoración de ídolos, ¿verdad? La idolatría. El pueblo de Israel cayó una y otra vez y vez tras vez por todo ese terrible pecado, ¿verdad?, de la idolatría. Amén. Y al día de hoy la iglesia todavía sigue cayendo, hermanos, en esas cosas, ¿verdad?, de idolatría. Dice, nosotros podríamos afirmar que nunca participaríamos en tal comportamiento. Sin embargo, algunas formas de idolatría plantean una gran tentación en la cultura materialista del yo primero prevalente hoy. Muchas formas de idolatría que hoy hay que se meten también a la iglesia, pero ese no es tanto el mensaje. Seguimos adelante, dice, en el libro de los jueces, el pueblo de Dios se hizo culpable de todo tipo de idolatría. El libro de los jueces, hermanos, es una época, aunque el libro no es muy extenso en sí, ¿verdad? Pero los años, el tiempo que abarca es tremendo, casi alrededor de unos 400 años abarcó el libro de los jueces. Y es una época muy sombría para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Era una época, hermanos, de tremenda idolatría, de rebeldía, de apartamiento de Dios, y que en ese tiempo los hijos de Dios, los hijos de Israel, sufrieron terriblemente las consecuencias. Amén. El libro de los jueces empieza muy bonito. Simplemente en el primero y en el segundo versículo dice que cuando Judá, vamos a ver rápidamente aquí el libro de los, empezando por el primer versículo, dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel con su
consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el versículo 2 dice: y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios está en comunión con Dios, cuando está orando el pueblo, buscando la voluntad de Dios, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿te agrada esto? ¿No te agrada aquello? Así empezó el pueblo de Dios. Inclusive dice el libro de los Jueces que cuando ya Josué había muerto, y los ancianos también, ellos en un tiempo después dice que preguntaron a Dios, el pueblo: ¿quién subirá? ¿Verdad? Qué bonito es eso. Y Dios les dio la respuesta: va a subir primero Judá. Y si leemos más adelante, vamos a ver que ellos vencieron por esa decisión que tomaron de orar primero a Dios y luego hacer lo que Dios les dijera que hicieran, ¿verdad? Pero ya después de eso, el pueblo, hermanos, siguió cayendo muy feo en la idolatría, a tal grado de que hay una parte en el libro de los Jueces donde dice que los hijos de Israel, a causa, ¿verdad?, de sus enemigos, de los madianitas, de los hijos de Oriente, porque ellos venían como langostas y devastaban la tierra, destruían los viñedos, se llevaban todo el ganado, quedaban sin comer, sin cosecha, sin todo. Los hijos de Israel, dice la palabra de Dios, que se hacían cuevas, se iban allá en las montañas a vivir, cavernas por allá, porque tenían miedo del enemigo, ¿verdad? Pero todo ¿por qué? Por la desobediencia, porque habían caído en la idolatría. Amén. No había nada. Dice que empobrecía grandemente Israel en aquel tiempo. Eso es el resultado de un apartamiento de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, nada bueno sucede, ¿verdad? Cuando no seguimos su voluntad, nada bueno sucede. Cuando adoramos ídolos, ¿verdad?, nada bueno sucede. En la forma que sea la idolatría, hay miles de maneras de hablar sobre la idolatría. Y el pueblo y Dios, hermanos, como siempre, en su gran misericordia, enviaba el pueblo de Israel, clamaba al Señor. Y el Señor dice aquí en su palabra que Él levantaba líderes llamados jueces. Y aquellos jueces libertaban al pueblo de Israel. Primero Dios los llenaba de su Santo Espíritu, y luego después aquellos jueces tenían una tremenda victoria y vencían, y la tierra reposaba. El pueblo de Dios tenía reposo y paz por los años que duraba el juez aquel vivo. Después de que el juez moría, los hijos de Israel volvían a caer en la idolatría, volvían a hacer lo malo, y otra vez clamaban al Señor, y Dios les levantaba otro juez, ¿verdad?, otro líder, y se repetía el juicio, este periodo se repetía y se repetía vez tras vez en el pueblo de Dios, porque así es Dios, ¿verdad? Él no se niega a sí mismo. Si alguien clama a Él, Él lo salva, Él lo ayuda. Si un cristiano cae y clama, Él lo salva, Él lo restaura, ¿verdad? Dios lo ayuda. Así está en toda su palabra, ¿verdad? Así dice. Pero finalmente y tristemente el libro de los Jueces termina muy bonito empieza muy bonito y termina no muy bien, ¿eh? El último versículo nos dice la palabra de Dios: no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Es muy triste todo esto. Amén. Dice que a lo largo de los libros históricos de Samuel y Reyes, los éxitos y fracasos de Israel estuvieron ligados a su voluntad de seguir la ley y rechazar la idolatría. Bueno, Dios usa los mensajes de estos mismos profetas para ayudarnos a reconocer y seguir su plan redentor. Tenemos que aprender, hermanos, de todas estas cosas que le pasaron al pueblo del Señor y de todos esos profetas, ¿verdad?, mensajeros que Dios envió para salvar a su pueblo.
Entonces tenemos que arrepentirnos y regresar al pacto. La idolatría es infidelidad contra Dios. La infidelidad es devastadora, dice la guía, para una relación porque la confianza es severamente dañada. Al profetizar a Judá, el reino del sur, alrededor del año 620, Jeremías comparó a Judá con una esposa adúltera que sería divorciada por infidelidad. Jeremías es otro mensajero de Dios. Este mensajero, ¿verdad? Uno de los sacerdotes que vivieron hace mucho tiempo, tuvo una vida muy tremenda. Por una parte, ¿verdad? Muy triste, porque él, aparte de lo que miraba, lo que el pueblo de Israel hacía, le dolía a él mucho, lloraba mucho Jeremías. Por eso se le llama el profeta, ¿verdad? Llorón. Jeremías, por mucho tiempo, él habló la palabra, profetizaba que se arrepintieran, ¿verdad? De los pecados, y nunca le hizo caso, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni el pueblo de Dios, nadie le hizo caso, ¿verdad? A Jeremías. Entonces, no se ve de alguien que haya tenido, ¿verdad? Un arrepentimiento en los tiempos de Jeremías. Amén. Mas, sin embargo, todo lo que dijo Jeremías, todo eso se cumplió, ¿verdad? Él fue el que dijo que iban a venir los enemigos, se iban a llevar a Judá cautivo e iban a durar 70 años en el cautiverio, y se cumplió así como dijo Jeremías, ¿verdad? Al pie de la letra. Amén. ¿Por qué? Por la tremenda y grande idolatría que siempre va a ser un problema. Fue un problema en el pueblo de Israel y sigue siendo hoy un problema en el pueblo de Dios. La idolatría. ¿En qué formas tenemos de idolatría en el pueblo de Dios? Tantas, ¿verdad? Cualquier cosa que quitamos a Dios y ponemos otras cosas en lugar de Dios. El tiempo de Dios. Esas, qué bonitos son, ¿verdad? Ahorita el internet, las redes sociales, los celulares, las tabletas. Cuánta cosa, hermanos, cuánta información provechosa hay. Cuánta información que edifica, que aprendemos. Amén. Pero también hay bastante información que no sirve para nada. Eso es basura. Y desgraciadamente a veces vemos más aquello que no nos ayuda, no nos edifica, ¿verdad? Que las cosas provechosas que hay ahí. Dios permitió todo esto, ¿verdad? Para provecho de nosotros, para hacer más fácil el conocimiento, ¿verdad? De todas las cosas. Amén. Pero desgraciadamente a veces hasta un tiempo pequeño que le tenemos que dedicar, le dedicamos tanto a eso que a veces hasta en el mismo templo se ven ahí hermanos, hermanas todavía buscándole, pienso yo, al Facebook o a una otra cosa, en lugar de estar atendiendo la palabra de Dios. Bueno, y luego después dice aquí, gentilmente Dios llama a su pueblo a arrepentirse. Esta parte se va a encontrar en el libro de Joel. Dice que Joel profetizó a Judá, el reino del sur, durante el tiempo de los malvados gobernantes Joram, Ocosías y Atalía, y continuó profetizando durante el reinado de Joás, uno de los pocos reyes piadosos. Bueno, Joel, mire cómo empieza el libro de Joel. Dice que en aquel tiempo, para ver el trasfondo, estaba una plaga de langostas, oiga, tremendo, en el pueblo de Dios. Una plaga, hermanos, de animales que arrasó con toda la cosecha. Se acabó todos los huertos, se acabó la hierba, ya no había hierba para los animales, ya no había huertos, ya no había frutos, ya no había absolutamente nada. Los animales morían, no había ni agua, es más, en aquel tiempo. Fue como un ejército, ¿verdad?, de parte de Dios que acabó, ¿verdad?, desoló, ¿verdad?, toda la tierra de Judá en aquel tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que estamos diciendo, por la idolatría, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel. Amén. Y Dios levanta a este hombre.
como dice el título de esta lección, Dios envía a sus mensajeros. Dios siempre va a enviar a sus mensajeros. Dios siempre va a avisar. Dice, leíamos la verdad central, el versículo clave. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Verdad? Dios siempre nos va a avisar. Dios siempre nos va a decir antes de que Él haga algo. Entonces, en el tiempo de Joel, dice que en ese tiempo de esta gran invasión de langostas, Dios levanta a este hombre. Amén. Levanta a este hombre, pero le da un mensaje más allá de aquella invasión. Dice que aquella invasión era nada más que algo peor que venía a la tierra, al todo el país de Judá, de Israel. Venía, dice que Dios iba a levantar un ejército, hermanos. Un ejército que antes de este ejército ni después no iba a haber otro ejército como aquel. Las langostas, aquella plaga que estaba viviendo el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no era nada comparado con aquello que se avecindaba después de eso. Y describe Joel, el profeta, cómo iba a ser aquel tremendo ejército poderoso. Dice que iba a ser un ejército donde delante de él iba a haber, delante de él iba a aparecer como el jardín del Edén, y detrás de lo que iba dejando iba a aparecer como una tierra asolada completamente, sobre toda la tierra. Dice que estos hombres fieros iban a brincar las cercas, iban a subir por las ventanas, iban a hacer tanto destrozo, ¿verdad? Lo cual Joel más adelante lo llama en su libro como el día del Señor. Un día, dice, terrible, donde las estrellas no darán más su resplandor, se iba a oscurecer la luna, el sol, todo iba a ser tan terrible en aquel tiempo, ¿verdad? Cómo el Señor usa a este profeta, a este hombre de Dios, a este mensajero, no solamente para avisarle al pueblo de Judá que se arrepientan, ¿verdad? Para que vuelvan las bendiciones, sino también lo ilumina y le da lo que va a suceder en el futuro. Amén. Hubo un tiempo en que dice, después de aquellos días, dice, después de todo esto, dice que Dios iba a derramar, antes que vivieran aquellos días terribles, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y sobre sus siervos, sobre sus siervas, y sobre todo hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Los ancianos iban a ver visiones, los jóvenes iban a tener sueños, hermanos, por causa de aquel derramamiento tremendo, de aquella grande bendición que el Señor iba a traer, ¿verdad? Antes de que viniera el día del Señor. El día grande y terrible, ¿verdad? Un día que, oigan, ni a nuestro peor enemigo, ¿verdad?, se recomienda que lo pase. Amén. Entonces Dios iba a juzgar a su pueblo de esa manera. El arrepentimiento es una acción individual y también colectiva. Todo Judá había desobedecido, por lo que todos debían estar presentes en una asamblea solemne. Los sacerdotes clamaron a Dios para que perdonara a su pueblo, para que no se convirtieran en objeto de desprecio y que otras naciones no concluyeran que Él había abandonado a su pueblo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, pero también qué bonito es que Dios siempre envía a sus mensajeros, hermano, cuando su pueblo no anda bien. Cuando su pueblo cae, cuando el cristiano cae, cuando sus hijos caen, Dios siempre envía a alguien, un mensajero, ¿verdad? Para ayudarle a que se levante, a que salga de ahí, ¿verdad? Porque no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto, dice, a sus siervos los profetas. Dios envió a los profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Todavía es válido hoy, hermanos, ese argumento. Dios envía profetas a su pueblo, ¿verdad? Para que nos arrepintamos. Amén. Para que todos nos arrepintamos, porque el día del Señor está cerca,
¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesús está pero bien, bien cerca. Ya hermanos, ya no falta nada. No falta más que el Señor nos levante y de ahí en adelante ya se desengrana, se desenvuelve, ¿verdad? Se desarrolla todos los acontecimientos. El día del Señor, después de esto, ¿verdad? Es cuando viene. Pero Dios siempre es bueno. Dios siempre tiene sus brazos extendidos, dice su palabra. Porque Él así es, Él no se niega a sí mismo. Su misericordia es para siempre, su amor es eterno. Él siempre está con los brazos extendidos, esperando, ¿verdad?, que su pueblo vuelva a Él, regrese a Él. Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es paciente. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Todo Judá había desobedecido, por lo que todos debían estar presentes, dice, en una asamblea solemne. Y lo mismo, regresar a lo mismo, la idolatría, ¿verdad? La tremenda idolatría que eso fue la causa del pueblo de Dios. Amén. Fue la causa de que el pueblo fuera al cautiverio y es la causa de que el día de hoy también mucho pueblo no se arrime, o mucha iglesia también dentro, ¿verdad?, de los templos hay mucha idolatría. La parte 2 dice que la falta de arrepentimiento es castigada. La falta de arrepentimiento es castigada. Ahí vemos nosotros de que dice que se va a encontrar en Isaías, en el libro de Isaías, dice que Isaías profetizó a Israel, el reino del norte, hasta que cayeron en manos de Asiria. Esto fue más o menos en el año del 722 antes de la era cristiana. Luego continuó su ministerio, en Judá. En Isaías 9, 13 al 21 fue dirigido al reino del norte. Ellos no quisieron arrepentirse. Aún los ancianos y los profetas estaban desviando a la gente. La maldad del pueblo se encendió como un fuego y la ira de Dios ardió contra ellos. Mira, hay una parte por ahí en el libro de Isaías que sería bueno leerla. Gloria a Dios. A ver si esa es Isaías 9. Aleluya. Gloria a Dios. Es del 13 en adelante. Dice, pero el pueblo no se convirtió en que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por lo tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todavía les decía, todavía, ¿verdad? En aquel momento de idolatría, en el tiempo de Isaías, dice aquí su palabra que su mano, ¿verdad?, está extendida. Amén. Y luego después, ya en el versículo 21, que sigue hablando de lo mismo, dice, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano, otra vez dice su palabra, que está extendida. Amén. Así es el Señor. Todavía siempre su mano está extendida, lista para perdonar, ¿verdad? Lista para restaurar. Gloria a Dios. Entonces, y luego tenemos al libro en Oseas, dice que Oseas profetizó en el reino del norte antes de su caída. Su profecía es mejor conocida por la metáfora del adulterio, ya que a Oseas se le dijo que se casara con una prostituta. Su esposa infiel simbolizaba la infidelidad de Israel y la traición al amor de Dios. Oye, pobre profeta, pobre Oseas. Dios le ordena que se case con una mujer adúltera.
Amén. No podría pensar, arruinó su vida este pobre, ¿verdad? Pero no podía hacerse para atrás. Era lo que Dios le estaba ordenando. Amén. No contento con eso, la mujer se le iba con alguien más y él tenía que ir, ¿verdad? A traerla porque era su esposa, ¿verdad? Delante de Dios. Y tuvo una vida, pienso que no muy buena por todo esto. Entonces, pero aún Oseas vivió, vamos a decir, en carne propia, ¿verdad? La infidelidad de aquella mujer que tenía como esposa, ¿verdad? Sintió lo que Dios sentía, ¿verdad? Acerca de su pueblo cuando se apartaba, ¿verdad? El pueblo de Israel, que era lo mismo. El pueblo de Dios cuando se aparta, eso es infidelidad, ¿verdad? Eso es adulterio, eso es fornicación, ¿verdad? Qué feo está todo esto. De esta manera, entonces dice, por su pecado el pueblo sería juzgado, sus cosechas serían devastadas y ellos serían llevados al exilio en Asiria, porque no abandonaron su adoración a otros dioses. Lo mismo, lo terrible, la adoración, hermanos, a otros dioses. La historia nos enseña que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por la idolatría, por los asirios, ¿verdad? Y hay un profeta que dice que Judá, al ver esto, bueno, iba a temer, iba a decir, no, yo no voy a hacer lo que hizo el pueblo de Israel allá del norte, porque pobres, ¿cómo les fue? No, el mismo profeta dice, ¿verdad?, que ellos hicieron el mismo daño que su hermana, ¿verdad? La rebelde, dice Israel, hizo el mismo mal, por lo tanto, el mismo juicio iba a caer sobre Judá, también a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia. Pero siempre Dios, hermanos, como decimos, Él siempre tiene sus manos extendidas para recibir a todo aquel que quiere arrepentirse. Dios siempre envía a sus mensajeros, amén, para hablarnos. La última dice esperanza para el futuro. Hay esperanza para el futuro. En Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante, ahí dice la venida del Mesías. Nuestra última esperanza es Él. Nuestra gran esperanza para el pueblo de Israel, para la iglesia, es el Señor Jesús. Es Jesús, Él es la única esperanza. La iglesia esperamos en Él. El pueblo de Israel espera en Él. Todos esperamos en Él. Él es la esperanza, ¿verdad? Y Él es la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano, por esta escuela dominical. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén.